¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. Me da mucho gusto saludarles. Hoy es el domingo 11 de octubre del 2020. Y pues de verdad que yo espero que Dios te bendiga mucho, que esta semana haya sido especialmente bendecida por el Señor y pues nos estamos preparando para la semana que está iniciando este domingo, ¿verdad? Bueno, pues me llevé una sorpresa muy agradable. Este mensaje se vio en la ciudad de Medellín, Colombia, y pues es una sorpresa para mí. Nunca pensé que ya se estuviese viendo hasta allá, ¿verdad? Me da mucho gusto. Saludos amigos colombianos que están siguiendo este canal, ¿verdad? Bueno, pues por lo pronto vamos a saludar a los que hoy, esta mañana ya están conectados. Vamos a comenzar. Vamos a ver por aquí. Gloria Vázquez, muchos saludos, Gloria, ¿qué tal? Mariana, ¿qué tal, Mariana? Buenos días. Elcita, buenos días. María Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Luis, ¿qué tal, Huicho? ¿Cómo estás? Buenos días. También eh, Maru, ¿qué tal, Maru? Buenos días. Laura Jiménez. Julio, ¿qué tal, amigo? Buenos días. Araceli, qué gusto saludarles. Edith García, ¿qué tal, Edith? Buenos días. ¿Y quién más? Por ahí hay alguien más. Bueno, pues me da gusto, de verdad, mucho gusto que estemos unidos a través de este medio. Vamos a comenzar esta mañana. El estudio de hoy especialmente me encanta, es un mensaje muy bonito. Pero bueno, vamos a orar como siempre para que Dios sea el que bendiga nuestras vidas a través de este mensaje y se cumpla el objetivo de Dios, que es alumbrar nuestro entendimiento, edificarnos en la gracia del Señor y pues también que nuestra fe crezca abundantemente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar, vamos a comenzar y a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre Santo, Señor, Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todo el plan maravilloso que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque desde el día que te conocemos, nuestra vida ha tenido un propósito, un sentido, pero este sentido es eterno, Dios, el cual nunca antes habíamos tenido esta visión de lo eterno. Gracias a ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tus planes en ti son preciosos, son magníficos para nosotros y en ese camino está nuestra bendición, nuestra vida, nuestra felicidad. Pues te pedimos, Padre, que esta mañana utilices muchísimo este mensaje como una herramienta en tus manos para edificarnos y bendecirnos y también produce que nuestra fe se multiplique, crezca en confianza, en esperanza, en aliento, esperando tu venida, Señor. Pues muchas gracias, Padre, por tu amor y salvación. Gracias por tu misericordia y te pedimos tu bendición. Tú sé el que ponga palabra de gracia, palabra de sabiduría, palabra que guíe y aliente nuestros corazones, Señor. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, pues esta mañana vamos a tocar un tema que de verdad para mí es de los preferidos, ¿verdad? El amor de Dios expresado de muchas maneras. Y el pasaje en el cual hoy nos vamos a guiar para conocer el amor de Dios está situado en el libro de Génesis, en el capítulo 24. ¿Ok? Este va a ser nuestra guía, este va a ser nuestro pasaje que vamos a estar viendo. Y bueno, este capítulo 24 pues está muy largo, son 67 versículos, por lo cual en esta ocasión no voy a leer como siempre solemos leer todo el pasaje y después lo voy desmenuzando, es muy largo. Simplemente iré tocando los puntos más importantes y relevantes para que tú y yo podamos comprender en toda su amplitud la profundidad de este mensaje, que está en el capítulo 24, como lo dije, del libro de Génesis, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a situarnos, hoy voy a contextualizar para que podamos ubicarnos. Bueno, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe, pero hoy vamos a detenernos a hablar
algo que Dios utilizó a través de su familia, es decir, Abraham, su hijo Isaac, y el futuro de lo que sería su casa, la cual Dios había prometido que multiplicaría grandemente, ¿verdad? Y habría bendición en él, en su descendencia, y de ahí nacerían y serían en él benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, pues vamos a meternos a un detalle particular, especial, acerca de lo que significó buscar una esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces, hoy esta mañana, el título que le vamos a poner a este estudio sería así: En busca de la novia, ¿verdad? Hasta el tema, hasta el título me gustó, ¿verdad? En busca de la novia. ¿Sí? Es fantástico este tema. Ok, bueno, pues vamos a entender entonces que era el momento en el cual Abraham ya era un hombre avanzado en edad. Desafortunadamente, su esposa Sara ya había fallecido y su hijo Isaac pues tendría alrededor de unos 27, 30 años aproximadamente. Y era el momento en el cual pues él quería que su hijo contrajera nupcias, pero no iba a ser con cualquier persona, no iba a ser con las cananeas en la cual ellos habitaban como extranjeros y peregrinos, sino él quería que de su parentela, de la familia que había quedado del otro lado del río, ¿verdad? Acuérdate que él era hebreo porque había cruzado el río. Bueno, pues él sabe y entiende que su línea, su linaje, para que se multiplique, obviamente pues será a través de Isaac, pero tiene un especial interés en que la esposa, la novia, la prometida que será para su hijo, también provenga de su linaje. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, bueno, ellos habitaban en la tierra de Canaán, la cual había sido prometida por Dios como una tierra la cual sería de ellos. En ese momento, lo único que él había comprado era el lote donde había sepultado a su esposa amada Sara, y eso era todo lo que tenían, ¿verdad? Claro, Dios lo había multiplicado grandísimamente, con multitudes de ganado, de todo tipo de ganado. Asimismo, también ellos habían prosperado porque era una casa en la cual habría unos 300 siervos, por lo menos, y ellos seguían habitando en tiendas, pero habían sido muy prosperados, ¿verdad? Entonces llegó el momento especial en el cual él se preocupó por que su hijo se uniera a la mejor mujer que Dios tenía para él, ¿verdad? Y él visualizó que entonces sería de su parentela, y eso fue correcto. Pero bueno, detrás de esta historia, en la cual vamos a ver varios protagonistas, comenzamos viendo al primer protagonista, que es Abraham, luego hablamos de Isaac, luego también hablaremos de un mayordomo muy especial que se llama Eliezer, ¿verdad? También, pues la novia, ¿verdad? Por supuesto, no puede faltar la novia, llamada Rebeca, y algunos otros que están por ahí en la historia, ¿verdad? Pero detrás de estos cuatro principales protagonistas de esta historia, hay un trasfondo espiritual, hay un trasfondo precioso de esta enseñanza, ¿no? Más allá de pues ser una hermosa boda, un hermoso matrimonio, un anhelo del padre para que casara con su descendencia, su parentela, su hijo casara con alguien de su parentela, y que verdaderamente lo estaba haciendo correctamente, guiado por Dios. Detrás de esta historia hay una hermosísima enseñanza espiritual, hay un trasfondo hasta profético, incluso profético espiritual. Entonces podríamos asegurarnos de comentar que este es un pasaje en el cual se nos revela un ejemplo, un ideal o un ejemplo o paradigma o figura de la salvación, y una historia que será un bosquejo de lo que significa el amor de Cristo por la que hoy es su desposada,
Estamos hablando de la iglesia, ¿ok? Entonces, así como Isaac iba a unirse a la que sería su mujer, su prometida, y sería su esposa para siempre, igualmente detrás de todas de estas personajes podemos ver trasfondo, ese velo se nos revela para que tú y yo entendamos que es una figura, que es una alegoría, ¿sí? Perfecta de lo que significa el amor de Cristo por la iglesia, él como el novio, la iglesia como la novia, él como el esposo y la iglesia como la esposa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ya entrar en materia y vamos a entender que si se estaba buscando una novia, había alguien especialmente interesado por el futuro de su hijo. Y el que estaba especialmente interesado era Abraham, ¿verdad? Entonces, Abraham tenía un propósito como padre. Eso es muy importante. Entonces, yo te invito que a partir de este momento, si no lo has hecho, ponte a orar por los que serán la esposa o el esposo de tus hijos, ¿verdad? Abraham tuvo especial cuidado para que se uniera a la mejor mujer. Isaac encontrara a la mejor mujer llamada Rebeca, ¿verdad? Entonces, aquí mismo también entonces entendemos que Jesucristo también buscó a la que sería la prometida, la desposada, la novia, también para convertirla en su esposa. En este caso es la iglesia, ¿ok? Bien, comencemos entonces. Voy a leer algunos pasajes. Comenzaré a leer Génesis 24, del 1 al 4, ¿sí? Vamos a leerlo. Y nos dice así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Dios había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Así que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Ok? Bien, entonces aquí comenzamos viendo a Abraham como personaje, a Eliezer, el viejo mayordomo, y por supuesto a Isaac, ¿verdad? Le dice enfáticamente Abraham a este mayordomo: no quiero que mi hijo se una con una de estas cananeas, no, que sea de mi parentela, ¿sí? Que sea no con estas en las cuales no tenemos posesión aquí todavía. Dios nos ha bendecido grandemente, pero no con una de ellas, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirte que entonces esto fue planificado por Abraham, que era el padre, ¿verdad? Y entonces, empezando a extrapolar espiritualmente, dice Génesis 24:4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo, ¿sí? Entonces, el pensamiento, la idea, el plan de una esposa para Isaac se originó en el padre. Esto es algo increíble, vas a decir, oye, pues qué tiempos aquellos, ¿verdad? Mira, ciertamente tú y yo, si somos padres, por supuesto que no podemos elegir la persona a la cual le va a gustar a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es fundamentar a tus hijos en la fe de Jesucristo. Eso sí lo podemos hacer, para que entonces cuando vaya a unir su vida con la persona que él elija, ¿sí? O ella elija, al menos lo más importante es que comparta tu fe, ¿verdad? Tu fe, bueno, en mi caso mi fe pues es lo que me ha dado todo, ¿verdad? Me ha dado mi esposa, me ha dado mi trabajo, me ha dado mi paz, mi bienestar, mi salud. O sea, de mi fe en Cristo, yo he recibido absolutamente todo en esta vida, ¿verdad? Salvo la vida que mis padres, bueno, claro, por supuesto, ellos me concibieron, ¿verdad? Pero a partir de allí, todo lo demás de quien se ha encargado es Dios, ¿sí? Ahora, entonces, si tú y yo hemos sido tan bendecidos a través de la fe en Cristo, tenemos que orar para que nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, estén convencidos de tu fe,
y entonces ellos elijan dentro de la multitud de personas que podrían elegir a alguien que tenga temor de Dios, a alguien que ame a Dios, a alguien que tenga respeto por Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el padre, en ese entonces, Abraham, sí clarificó, así él planificó exactamente quién anhelaba para su hijo Isaac, ¿verdad? Pero esto, más que meternos a ese detalle de que si eligió a Abraham o eligió a Isaac, lo más importante es el trasfondo espiritual, es la alegoría de lo cual esto representa. Y lo que esto representa es que allá en la eternidad pasada estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, viendo que todo era perfecto y sabiendo que se iba a empezar a consumar la creación, en la infinita sabiduría de Dios, Él contempló que los seres humanos podrían pecar, que se corromperían y romperían la relación que Dios había establecido con el hombre. Ellos, los hombres, los seres humanos, romperíamos la relación con Dios pecando en contra de Él. Y entonces Dios en su infinita sabiduría, aún incluso antes de crear al hombre y la creación y el mundo, Él consideró este riesgo. Él consideró esta posibilidad, la cual Él conocía porque Él es omnisciente, lo cual significa que todo lo sabe. Él sabía que el hombre pecaría. Pero lejos de detenerse y no crear a los seres humanos, Él consideró, si lo creamos, el hombre seguramente pecará contra nosotros. Y tendremos que hacer algo para salvarlo, ¿verdad? Entonces Jesucristo se levantó del trono en el cual compartía con el Padre y le dijo: Padre, echa mano de mí para salvarlo si es necesario. Entonces Dios diseñó, Dios predestinó y Dios consideró que tendría que darle al Hijo alguien al cual el Hijo le entregaría todo, lo amaría al punto de morir y sacrificar su vida, haciéndose hombre, por aquellos seres humanos contrarios, pecadores, rebeldes, necios, corrompidos en contra de Dios. Pero por amor y misericordia, Dios estableció que el hombre, aún así pecara, podría salvarse del pecado mediante el amor de Jesucristo, entregando a Jesucristo por nosotros y siendo Él el sacrificio vivo, ¿sí? Entonces, aquí nos remitimos perfectamente a lo que dice, y para finalmente redimir, rescatar, salvar a esa persona o personas llamada la iglesia, que finalmente también se le asigna el nombre de esposa o novia, ¿verdad? Para finalmente Él pagar el precio del rescate de la novia y después venir por ella para hacerla su esposa y así amarla para siempre, ¿verdad? Es decir, si la creación se fundamentó en el amor de Dios, mucho más la redención, pero mucho más finalmente adquirir, apropiar y tener y materializar ya no la promesa del desposorio, que sería como un preámbulo, sería una figura previa al matrimonio. Es decir, un noviazgo, pero un noviazgo legal, es lo que quiero decir, ¿sí? Porque hoy los noviazgos no son legales, o sea, no se tiene que firmar algo legal para ser novios, ¿verdad? En los tiempos de Cristo, para que alguien se casara, sí se firmaba un acta de desposorio, para que fueran novios, quiero decir. Y a partir de que eran novios, se fijaba una fecha que casi siempre era de un año, en el cual esta persona, yo la he elegido para que sea mi esposa, hoy no la he tomado todavía, no le conozco como mujer, pero hoy sí me comprometo delante de sus padres y de los míos y de la sociedad, para que dentro de un año ella se convierta en mi esposa. Y también asimismo testificar que no habían cometido impureza alguna, ¿verdad? Que no se estaban casando porque ella estuviese embarazada, ¿verdad? No. Entonces estaba perfectamente planificado para que se comprobara la pureza de la mujer también, ¿verdad? Después de un año. Y entonces nadie más podía intervenir, o la mujer ya con nadie más podía
tener interés por nadie más, sino por la persona que la había tomado para sí como en desposorio, ¿verdad? En un noviazgo legal, vamos a decirlo así, ¿verdad? Suena un poquito complicado explicar esto, porque hoy en nuestra sociedad ya no se aplica el desposorio, ¿verdad? Para nada. Ok, bueno, entonces, finalmente, si en la planificación hubo amor, por supuesto que lo hizo, porque fue en la premeditación, en la preconcepción, en la anticipación, en la predestinación de Jesucristo para ser nuestro Salvador, antes de que los seres humanos fueran creados. Después, el amor también manifestado, materializado, fue en la entrega de Jesucristo por nosotros, muriendo por nosotros, para pagar el rescate de los que estábamos condenados al infierno. Y a través de su muerte, a través de su sangre, nos limpia del pecado y nos regala la salvación eterna que es en Cristo Jesús. Pero lo más importante, es decir, la consumación plena de este amor, la materialización de este amor, es algo que se llama las bodas del Cordero, en las cuales el esposo, el novio, más bien el novio llamado Jesucristo, se casará con la novia llamada la iglesia, para que los dos sean uno. Y entonces ahí será la consumación de todo el amor eterno que Dios ha tenido por nosotros. Ahí será la unión perfecta, el vínculo perfecto, porque en este momento lo único que tenemos son las arras, así como novia, ¿verdad? Acuérdate que las arras son estas moneditas de oro o de plata o de cualquier forma brillosa de metal que se intercambian en la boda, como diciendo, aquí están las arras que son la garantía. Hoy no tenemos casa, hoy no tenemos muchas enseres, hoy no tenemos nada, ¿verdad? Pero finalmente confiamos en que Dios nos va a dar todo. Es por eso que en los regalos de boda lo que más se regala pues son los enseres de la comida, ¿verdad? O los artículos para la cocina. ¿Por qué? Porque al menos se desea que se tenga el sustento que es el fundamento, la necesidad fundamental de todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, hoy tenemos las arras. No tenemos toda la herencia, toda la riqueza que es de Jesucristo, el cual Él anhela darnos y compartirnos, ya no como novia, ya no como desposada, sino como esposa, ¿sí? Como señora de la casa, ¿sí? Entonces, de eso se trata este pasaje. Lo vamos a ir estudiando y entendiendo. Entonces, Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa a Jesucristo o Dios Hijo, pero aquí este mayordomo, este viejo mayordomo, Eliezer, representa al Espíritu Santo. Sí, para que podamos ir comprendiendo esta metáfora, para que podamos comprender esta alegoría, ¿verdad? Pero bueno, regresando, dice, vamos a leer Efesios 5, del 25 al 29. Y también vamos a leer Efesios 5, 32. Ok, vamos a leer Efesios 5, del 25 al 29. Y nos dice así la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, y como también Cristo, a la iglesia. Entonces aquí está. Lo que he estado explicando estos minutos, aquí está la confirmación a través de la palabra, a través de este ejemplo, en el cual queda perfectamente claro que el matrimonio, creado, concebido por Dios, es una figura de lo que es el amor del Padre y del Hijo por quien será la novia
desposada y finalmente esposa. ¿De quién? Del Cordero, del Salvador, de Jesucristo, ¿sí? Y nos dice Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Qué cosa más hermosa. Sí, ¿verdad? Porque bueno, perfectamente entendemos, hasta lo que nuestra inteligencia nos da a entender, ¿verdad? Comprendemos perfectamente lo que es un noviazgo, comprendemos perfectamente lo que es un matrimonio y comprendemos perfectamente lo que es el amor de un hombre por una mujer que la ama, que la cuida, que la sustenta, que la sostiene, ¿sí? Y que le entrega su corazón para ser su mujer para siempre, ¿verdad? Eso nadie nos lo tiene que explicar. ¿Por qué? Porque yo creo que el deseo más natural que los seres humanos tenemos, ¿sí? Ser aceptados por alguien y amar a alguien y también ser amados, ¿verdad? Eso no hay mucha explicación que hacer. Lo impactante es que aquí el Señor nos está diciendo que un día Jesucristo, el novio, tomará a la iglesia, la novia, la desposada, y será uno con ella. Así como en la noche de bodas, el novio y la novia se convierten en uno, porque ya no serán dos, sino una sola carne, ¿sí? Y ahí es donde se consuma realmente el matrimonio. Este misterio, prepárate, porque en el cielo ahí vamos a ser partícipes de esta boda, y entonces entenderemos espiritualmente, con la santidad de Cristo, lo que significa ser uno con Cristo, ¿sí? Acuérdate que Él nos anticipó también en su palabra. El Padre, yo y el Padre, dijo Jesucristo, uno somos, ¿verdad? No dos, sino uno. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Ya no serán dos personas, sino una sola carne. Dos almas que se unen para ser esposo y esposa, con la bendición de Dios hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Bueno, pues aquí exactamente es esto. Jesucristo quiso hacernos entender el amor infinito, el amor eterno, el amor que se planificó allá en la eternidad pasada, el amor que se consumó en la cruz del Calvario, pero el amor que se materializará y se personificará en Jesucristo, casándose, por eso se llaman las bodas del Cordero, ¿sí? Uniéndose para siempre con la iglesia para ser uno, un espíritu con la iglesia, ¿verdad? Por eso dice, grande es este misterio. Te lo puedo explicar en la medida que lo entiendo, pero finalmente, un día allá en el cielo, en esas bodas hermosas, preciosas del Cordero, ahí podremos no entender, sino vivir, ¿sí? Y comprobar y materializar la consumación del amor eterno de Dios Padre, del amor eterno de Dios Hijo, por la iglesia, por los creyentes, por ti y por mí, ¿verdad? Grande es este misterio. Muy bien, fantástico. Bien, entonces, Dios el Padre vio que sería bueno para su Hijo Jesucristo tener una esposa con Él en la gloria de la eternidad, en la gloria de la presencia del Padre, en la casa de Dios, ¿sí? Por supuesto que algo fantástico es que dicen que el casado casa quiere, ¿verdad? Por supuesto, esto también, así, después de que te has casado, te has unido y has entregado tu amor a una persona, por supuesto que lo que quieres es tener tu casa, ¿verdad? Es parte de esos deseos y esos proyectos de vida que tienes ahora con tu esposa. Eso es bueno, por supuesto que Dios lo va a bendecir. Pues déjame decirte que Jesucristo, el novio, el desposado, nos prometió lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el novio, el desposado, está en la casa del Padre preparando nuestra morada,
la morada para la novia, la morada para la prometida, para que finalmente habite con él, al lado del Padre, ¿verdad? Qué fantástico. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora a entender la característica de Isaac, ¿verdad? Fíjate, todo esto es, ya lo dije, Abraham, Isaac, Eliezer y Rebeca, 4 protagonistas de esta historia, que cada uno de ellos representa a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo y a Rebeca. ¿Quién es Rebeca? La novia, la desposada, o más bien dicho, la iglesia. Tú y yo, ¿ok? Que somos muy amados por el novio, que somos muy amados por el Padre, para estar con ellos para siempre, en la eternidad. Ok, vamos a leer entonces ahora. Estoy haciendo una especie de edición, porque como te dije, es muy largo el estudio, pero bueno, el mayordomo se puso en marcha hacia la tierra de la cual se deseaba tener o se buscaba esta novia para el hijo, que en este caso era Isaac, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a leer el versículo 36. Génesis 24, 36. Ok, y nos dice así. Este es el reporte que da el mayordomo Eliezer a la familia de Rebeca, ¿verdad? Y él empieza a describir las características de Isaac. Dice así: y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado a él todo cuanto tiene. ¿Sí? Bueno, sí, acuérdate que en la historia de Abraham y de Isaac y de Sara, la madre de Isaac, bueno, ellos eran ancianos. Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90, ¿verdad? Hombres que realmente el nacimiento de ese niño fue un milagro, ¿sí? De una matriz estéril, Dios entregó una gran bendición para esa pareja, ¿ok? Pero también acuérdate que más o menos a los 20, 23 años, Dios prueba la fe de Abraham y le dice que le entregue a su hijo, sacrificándolo, a su unigénito llamado Isaac, que lo lleve al monte donde él le va a mostrar el lugar donde él sería sacrificado. Llevan leña, llevan la daga o el cuchillo, llevan fuego también incluso en la mano de Abraham, y Isaac se voltea y dice: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Le dice Abraham a Isaac: no te preocupes, hijo, Dios proveerá de un cordero, Dios nos proveerá del sacrificio, ¿verdad? El jovencito no es un niño ni es un adolescente, es un joven entre 20 y 23 años. Él obedece de manera ciega a su padre, se deja amarrar, se deja atar, está a punto de ser sacrificado y Dios le habla desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham, detente. Yo sé que no me has negado a tu hijo, a tu unigénito. Y entonces voltea a Abraham y ahí está trabado por un carnero en una zarza, la cual él toma, y es la figura, son dos figuras, o más bien, tanto Isaac como este carnero son dos figuras del verdadero hijo sacrificado, el cual fue el Hijo de Dios, el cual él entregó por nosotros, el cual él sí sacrificó, ¿verdad? Pero como nos dice la palabra, Isaac es una representación de Jesucristo, ¿sí? Con la salvedad de que Jesucristo sí fue a la cruz y murió, y consumó la salvación, y murió, derramó su sangre y resucitó, y en un sentido, Isaac es un Cristo virtual, vamos a decirlo así, ¿sí? ¿Por qué? Porque él igualmente era un hijo unigénito, ¿sí? El único hijo de Abraham y el único hijo de Sara, ajá, y él obedeció al Padre, se dejó atar, se puso sobre la leña, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Tiene la misma actitud que Jesucristo, ¿sí? De obedecer al Padre, extendiendo sus manos en el madero. Él puso sus manos atrás para ser atado
Y la diferencia es que él, en sentido figurado, murió en el corazón de su padre, pero también asimismo en sentido figurado, él resucitó, él lo recibió también de los muertos, en donde en su corazón, él sí se lo entregó a Dios, en su corazón, él sí lo sacrificó, pero no fue necesario materializar el sacrificio de Isaac. En el caso de Jesucristo, todo esto se materializó porque Él es el único, el santo, el cordero, el sustituto que quita el pecado del mundo. Y Dios, a diferencia de Abraham, lo llevó a la cruz del Calvario para ahí sacrificarlo y verlo morir por ti y por mí, por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros delitos, por nuestros secretos. Ahí, en el lugar del Calvario, se encontraron dos personajes que nos representan. Por un lado, se encontró toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia, todos nuestros delitos, ¿sí? Y eso tenía que ser juzgado. Pero por otro lado, también se encontró el amor, la misericordia, la benignidad, la paciencia, la entrega de Jesucristo. Y entonces allí se encontraron, Jesucristo se dejó abrazar por nuestra maldad, ¿sí? Nuestra maldad cayó sobre él, nuestro pecado fue puesto sobre él, y entonces él consumó con su muerte el sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Ahí se encontró la justicia y se encontró la misericordia, y ahí se abrazaron y ahí se consumó el amor ofrecido por Dios mediante Jesucristo por nosotros, sacrificando a su Hijo, no como en el caso de Abraham e Isaac, que fue solamente una figura, un símbolo, ¿sí? O todo no trascendió más allá del corazón de Abraham. En el caso de Dios, se diseñó en el corazón de Dios, pero se materializó a través de Jesucristo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, en un sentido, Isaac representa a Jesucristo. Ok, para finalmente, así como Isaac recibió toda la riqueza que Abraham había acumulado desde que salió de su tierra, Ur de los Caldeos, a lo largo de muchos años en la cual Dios había prosperado abundantemente su vida, ¿sí? Haciéndole señor de más o menos 300, 400 siervos, de muchos ganados, de todas las especies que se conocían en ese momento, ¿verdad? Asimismo también Dios Padre hoy tiene a Jesucristo a su diestra, esperando la coronación de su Hijo, ¿sí? Para entregarle el reino, para que Jesucristo sea nombrado Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habiendo él asumido el trono, casarse con la novia, con la desposada, para que sea la iglesia la reina consorte, esposa de Jesucristo, del Mesías, del Salvador, ¿sí? Eso es las bodas del Cordero. La unión eterna, profunda, como una boda, ¿sí? Pero también la coronación, la honra, ¿sí? De entregarle también la herencia a la que ahora y la que será su esposa para siempre, ¿verdad? Muy bien. Entonces él describió cómo era Isaac, ¿verdad? Amado de su padre y heredero de toda su riqueza, ¿ok? Bien, ahora dice, vamos a leer Génesis 22, del 9 al 10. Esto que acabo de explicar, aquí está, ¿sí? Génesis 22, del 9 al 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿sí? Pero sabemos muy bien lo que sucedió. Se escuchó la voz del Padre desde el cielo diciendo, Abraham, detente, no me has negado a tu hijo y has pasado la prueba, ¿verdad?
Ok, entonces también nos dice Filipenses 2 del 8 al 9, hablando de Jesucristo, del Mesías. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ok? Él en un momento asumirá el trono en el reino de los cielos. ¿Sí? Ok. También nos dice Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Sí? En él habita corporalmente toda plenitud de Dios el Padre. También nos dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está lo que acabo de decir. Dijo Jesucristo, yo y el Padre, uno somos, ¿verdad? Aquí está lo que acabo de decir. En él habita, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién? Del Padre, de Dios Padre. Dios quiere compartirnos esto con nosotros, mediante Jesucristo, a través de su Hijo, ¿sí? Y por último, hablando también de Isaac o de Jesucristo, acuérdate, Isaac representa a Jesucristo, también nos dice 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjate nada más. O sea, Jesús dejó su trono, Jesús dejó su deidad, Jesús dejó sus riquezas para empobrecerse en la semejanza de hombre, con la única diferencia de que él nunca conoció el pecado. Se hizo hombre como tú y como yo, con la salvedad de que él fue eternamente justo, eternamente santo, y cuando fue tentado, venció al pecado, venció al diablo y venció al mundo. Entonces, por eso es que él nos puede salvar. ¿Te das cuenta? Isaac es una representación metafórica, alegórica, de lo que sería Jesucristo, obedeciendo al Padre, siendo atado de sus manos, extendiéndolas en el madero, pero él sí muriendo y consumando nuestra salvación, pagando nuestros pecados. ¿Ok? Muy bien, vámonos entonces ahora, ya describimos al Padre, ya describimos al Hijo, es decir, a Abraham, a Isaac, pero ahora vamos a describir a Eliezer, ¿verdad? Que es el mayordomo. Este viejo mayordomo de la casa de Abraham es la figura perfecta del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué, ¿de acuerdo? Vamos a ver Génesis 24:2, ¿sí? Génesis 24:2 nos dice así. Dice así. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de la casa, de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, ¿verdad? Ok, este viejo mayordomo, el más fiel, el que le servía, el que era un instrumento útil en la casa del Padre, es exactamente, espiritualmente hablando, representa, él como metáfora, Eliezer, representa de manera real y contundente al Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es verdaderamente interesante. ¿Por qué lo representa? Bueno, porque este viejo mayordomo tenía toda la autoridad en la casa del Padre, ¿sí? Por supuesto que Isaac era el heredero, eso ya quedó claro. Pero el administrador, el ejecutor de la voluntad del Padre, el que guardaba la hacienda, vamos a decirlo así, la riqueza del Padre, la administraba, tomaba decisiones y le daba cuenta a Abraham, era este viejo mayordomo. Exactamente
como el Espíritu Santo es uno con el Padre y el Padre es uno con el Hijo. Él atendía todas las cosas domésticas de este mundo, ¿sí? Vamos a leer Génesis 1:2, por favor. En lo que lo buscas, dame un segundo. Ok, Génesis 1:2. Dice así, Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre el Espíritu Santo ha sido el encomendado, ha sido el responsable de ejecutar la obra de Dios aquí en el mundo, aquí en la tierra, ¿sí? Es el representante de Dios, es el ejecutor de la obra de Dios. Es por eso que a este mayordomo lo podemos identificar perfectamente como al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, este mayordomo tenía autoridad plena, total, poderes plenipotenciarios, así se llaman, ¿verdad? También, asimismo, este mayordomo fue enviado por el Padre, ¿sí? ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo nos dice la palabra. Vamos a leer Juan 14:26. Ahí nos va a quedar perfectamente claro. Juan 14:26. Nos dice así la palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, lo más formidable, lo más hermoso es que Jesucristo tenía que ir al Padre. Después de resucitar, tenía que llegar nuevamente, tenía que regresar al cielo, ya con gloria, con honra, habiendo obedecido de manera perfecta la voluntad del Padre, glorificado, dice la palabra, para esperar el momento de su coronación en el cielo y después de ser coronado, casarse con la novia, ¿verdad? El novio ama a la novia, ¿ok? Bueno, entonces, en tanto eso sucede, el Señor Jesús nos prometió que enviaría un representante, el cual nos convencería de todas las cosas, el cual hablaría en su nombre, ¿sí? Es decir, Jesús ascendió al cielo, ya no estaría con los apóstoles, ya no estaría con ellos, sino estaría en ellos, lo cual, en el momento en que tú recibes y aceptas a Jesucristo en tu corazón, pasa lo mismo. Jesucristo, el Espíritu Santo, está en ti, ¿sí? Eres lleno, eres bautizado, eres ungido a partir de ese momento que recibes a Jesús con el Espíritu Santo. Recibimos el bautizo del Espíritu Santo al recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la promesa del Padre. Hoy tenemos las arras del Espíritu, ya lo dije. La pequeña manifestación o porción, que pequeñas entre comillas, es una gran manifestación, pero que no es del todo en plenitud como lo será en el cielo, ¿sí? Bien, vamos ahora también. Entonces, el Espíritu Santo es enviado, ¿de acuerdo? Será enviado por el Padre. El Espíritu Santo es el ejecutor de la obra de Dios. El Espíritu Santo conoce y ejecuta el anhelo del Padre hacia nosotros. También podemos entender que el mayordomo Eliezer no habló de sí mismo. Vamos a leer Génesis 24:33. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla, es decir, el padre de Rebeca, ¿sí? Aclaro, dice aquí, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Yo soy mensajero de Abraham. El Espíritu Santo es
mensajero del Padre. Todo el pensamiento del Padre nos lo da a conocer. Él es el maestro, Él es el que nos convence, Él es el guía, el que convence al hombre de justicia, de juicio y de pecado, ¿sí? Él es el que nos convence finalmente para recibir a Jesucristo. Ok. No habló de sí mismo, ¿sí? También entendemos que así como el mayordomo reveló todas las cosas y las características de Isaac, que representa a Jesucristo, ¿verdad? Leamos por favor Génesis 24:53. Dice así Génesis 24:53. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Sí? El Espíritu Santo nos convence de amor. El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo es el portavoz, el mensajero, el que ejecuta, el que transmite el mensaje, el que está obedeciendo la voluntad del Padre también. ¿Sí? El representante de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Vamos a leer Juan 16:14. Nos dice así: Él me glorificará porque tomará de lo mío. Esto lo está diciendo Jesucristo. Repito, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Cada enseñanza, cada transformación. Es por eso que tenemos que pedirle a Cristo para que interceda delante de nosotros, delante del Padre. Te lo voy a explicar cómo es, ¿eh? Cuando tú y yo oramos al Padre, tenemos que orar de esta manera: Padre Santo, Padre Justo, Padre Bueno, Padre Eterno. ¿Sí? ¿Dónde está? Está en los cielos. Por supuesto que sí. Y entonces le dices todo lo que tú necesitas. Que te guarde, que te bendiga, que te proteja, que te cambie, que transforme, que quite de ti maldad, pecado, rebelión, lo que quieras. También dile a Dios Padre, al Dios Eterno, que te bendiga, que te cuide, que te guarde, que te dé el sustento, que cuide tu casa, que cuide a tus hijos. Pídele todo al Padre. Y después de que hayas terminado de decirle esto al Padre, se lo dices: y te lo pido por Cristo Jesús, en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Y en ese momento, ¿sabes qué va a suceder? El que va a ejecutar las cosas es el Espíritu Santo. ¿Sí? Se le pide al Padre en el nombre del Hijo, pero el que ejecuta, el que realiza, es la unción que tenemos del Espíritu Santo, el que nos trae consuelo, el que se manifiesta en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, y Él nos recuerda la riqueza del Padre, la gloria del Padre, la gloria del Hijo y todas las promesas que en Él son sí y en Él son amén, para la gloria de Dios Padre. ¿Ok? Estas alhajas, que por supuesto son cosas materiales, en el caso de Eliezer, ¿sí? Hoy nuestro principal tesoro es la obra, es la transformación, es las riquezas eternas que Dios nos está dando, ¿verdad? Cuando Dios cambia nuestro carácter, cuando tenemos victoria sobre un pecado, cuando Dios nos bendice inmerecidamente, estas son las riquezas del Hijo que el Padre ha compartido con Él, pero que el Espíritu Santo nos lo trae y nos lo revela y nos lo otorga sin mérito alguno, ¿sí? Asimismo también, el mayordomo Eliezer testificó de su Señor, de Abraham, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 24:35. Y Dios ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos.
¿sí? Él, no vengo en mi nombre, yo solamente soy el siervo que está obedeciendo, pero finalmente mi amo es rico, mi amo es poderoso, ha sido engrandecido, ha sido muy bendecido. El Espíritu Santo nos habla de las riquezas eternas del Padre. Nos habla de la principal riqueza que tiene, su bondad, su misericordia, su amor, su piedad, el cual es rico para con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre está recordándonos esas riquezas eternas del Padre, ¿sí? Pero lo más importante, aquí es el punto en el cual quisiera tal vez detenerme un poquito más. Este mayordomo guió a la muchacha y a sus doncellas, a sus damas de compañía, las guió a la casa del Padre, ¿verdad? Estamos hablando que ellos estaban del otro lado del río Éufrates, ¿sí? Y ellos tenían que llegar a la tierra de Canaán, algunos kilómetros de por medio, por supuesto que sí. Pero ¿cómo entonces llegarían Rebeca y sus doncellas en esa caravana? Se perderían. ¿Pero qué crees? Este mayordomo sabía perfectamente el camino para llegar a la casa de Abraham. Conocía dónde sí, dónde no, qué camino evitar, qué camino seguir, por dónde podrían ir más rápido, por dónde tendrían que ir más lento. ¿Te das cuenta? Si este mayordomo fue el que guió a la caravana, imagínate nada más. Vamos a ver lo que nos dice Génesis 24:61. ¿Sí? Dice así Génesis 24:61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Fíjate nada más. Increíble. ¿Sabes? A lo largo de toda nuestra vida, Dios Padre nos buscó de una o de otra manera. Porque, ¿sabes? Tú y yo no buscábamos a Dios, ¿eh? Es más, dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra. Pero, ¿sabes? Estábamos en un camino equivocado, en una carrera loca, destructiva, sin sentido, vacíos, solamente anestesiándonos el alma, con cosas pasajeras, superfluas, intrascendentes, que nos esclavizaron, por supuesto. ¿Y sabes qué sucedió? El Padre nos fue a buscar. El Padre envió a su mensajero. El Padre nos salió al encuentro a través del mensajero que es el Espíritu Santo. Y nos habló de amor, nos habló de misericordia, pero también nos dijo de nuestra triste y pobre condición, de pecadores, de rebeldes, de enemigos de Dios. Y finalmente, cuando Él nos habló de todas estas cosas, fuimos convencidos del amor del Padre, fuimos convencidos de nuestro propio pecado y fuimos convencidos de la justicia que se consumó en la cruz del Calvario. De todas estas cosas fuimos convencidos. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. De todo esto nos convenció. Y después de que nos convenció de esto, empezamos a caminar en esta nueva vida cristiana, en este nuevo nacimiento. Y sabes, es por eso que tenemos que seguirlo. Nunca desviarnos a derecha ni a nuestra izquierda. Es más, ser llenos del Espíritu para que el Espíritu nos santifique. Dice que el que sea inmundo todavía, pero que el que ya es santo, santifíquese todavía. ¿Cómo nos santificamos? ¿Diciendo voy a ser santo? No. El Espíritu Santo es el que nos santifica. ¿Cómo nos santifica? Siguiéndolo, buscándolo, creyéndolo. Esa es la forma como el Espíritu Santo se manifiesta y Él nos guía como ese mayordomo que era el único de toda esa caravana, el cual conocía
la dirección, el domicilio exacto de Abraham, que a quien representa al padre. Y sabía incluso cuál era la tienda específica del hijo. ¿Quién es? Isaac, a quien representa a Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, él era el guía. Hoy, el Espíritu Santo es nuestro guía. Él es el que nos va a decir, y es más, te tengo una buena noticia. Es tan bueno para guiarnos, es tan amoroso para guiarnos, que sabes, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Lo único que tenemos que hacer es seguir al mayordomo, es obedecerle. Si él se detiene, detente. Si él sigue, adelante. Si hay que cruzar un camino hacia la izquierda, ve con él hacia la izquierda, porque él nunca nos llevará por caminos equivocados. Él es el único que está capacitado para llevarnos en victoria, sanos, salvos y algo más, limpios, santificados, con el poder del Padre y con la redención de Cristo, a la casa eterna, a la casa de Dios, a la casa de Abraham, y ubicarnos exactamente en la tienda de Isaac, que representa a Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, entonces, él sí sabía el camino y guió a la caravana para que nadie se perdiera. Porque, ¿sabes? Te imaginas, a veces en el camino se dan tormentas y son tan intensas estas tormentas que no se ve a veces ni la mano que tienes enfrente, ¿verdad? Entonces, seguramente él sabía en qué momento detenerse, proteger al campamento y seguir adelante hasta llegar a la casa del Padre. Así lo hace el Espíritu Santo. Él nos protege, Él nos cobija, Él nos guarda con el poder del Padre. ¿Ok? Muy bien. Dice así. Vamos a leer Juan 14:16. No sé si ya lo leímos, bueno, lo voy a leer. Dice así. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Una vez que el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, jamás nos abandona. Nunca. Es más, estamos sellados. Nos habita, ¿sí? Estamos llenos del Espíritu Santo, pero también nos sella. ¿Qué significa sello? Que es indeleble, que no desaparece, que no se va, que no nos abandona, que no lo perdemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sellado con el Espíritu. Todo esto es una profunda enseñanza espiritual a través de estos personajes, ¿verdad? Ok, vamos a leer Génesis 24:33. Y nos dice así Génesis 24:33. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. ¿Sí? Este mensaje era el mensaje del Padre. El Espíritu Santo no puede tener comunión con nosotros hasta que haya revelado a nosotros el carácter del Padre y el carácter del Hijo. ¿Cómo lo hizo? Ya lo dije, convenciéndonos de su amor, convenciéndonos de su misericordia, convenciéndonos de nuestros pecados, pero también convenciéndonos de su justicia dada en la cruz del Calvario, en el Gólgota, ¿sí? En el día en que Jesús murió y derramó su sangre para resucitar en la justificación de nuestras vidas, ¿sí? Ok. También él dijo algo muy especial. El mayordomo Eliezer le dijo a la familia de Rebeca, no me detengáis. Vamos a leer Génesis 24:56. Dice así, Génesis 24:56. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Dios ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya mi Señor. Fíjate nada más. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios
que el 14 de mayo de 1986 yo escuché la voz del Espíritu Santo a través de las palabras de la persona que me mostraba la Biblia, hablándome de amor, de Dios, de Cristo, de su misericordia, explicándome mi condición de pecador, mi condición de perdido, eternamente perdido por mis pecados, pero también me hizo entender cómo la justicia se había consumado en la cruz del Calvario, muriendo Cristo por mis pecados. Y también comprendí que era necesario que volviera a nacer. Y volver a nacer significaba que Cristo entrara a mi corazón y que el Espíritu Santo me sellara, ¿sí? Cuando a mí me dijeron, Moisés, ¿qué le vas a decir a Cristo que está tocando la puerta de tu corazón? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después de que me dijeron esto, inmediatamente también me dijeron, Moisés, ¿qué le vas a decir a Cristo? Yo le dije, bienvenido, entra a mi corazón. No lo detuve, no lo pospuse. La primera vez que lo escuché, quedé absolutamente convencido de ese amor. Y han transcurrido 34 años y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno y ha tenido infinita misericordia, por lo cual yo te suplico, te pido por favor, no lo detengas. Si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, no detengas a ese mensajero que viene de parte del Padre y que te está diciendo, pongámonos en marcha a la casa del Padre. Vayamos en pos de Él para celebrar una boda en el cual tú estás invitado, ¿verdad? Ok. ¿Qué ministerio del Espíritu Santo? Qué cosa más impactante y más hermosa, ¿verdad? Todos se pusieron en marcha y empezaron a caminar con rumbo a la casa del Padre. Nos falta alguien más, que es la novia, que es un personaje especial y muy amado, Rebeca, que simboliza la esposa de Cristo, que simboliza a la iglesia. Y entonces le preguntaron, ¿irás tú con el varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Sí? Vamos a leer Génesis 24:58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Sabes? Era lo único que faltaba. Lo más impresionante es que Rebeca nunca, jamás había visto al novio. No le conocía. No le llevaron una fotografía para que supiera qué tan apuesto era, ¿verdad? Porque ni fotografías existían en ese momento. Simplemente le dijeron que era un hijo amado de su padre, que era un hijo bendecido, que era un hijo heredero, que era un hijo obediente, un hijo fiel, un hijo próspero, y que la andaban buscando para que fuera la esposa de ese hijo fiel, amado y bendecido del Padre. Y ella escuchó todas las características de su prometido, del novio, el cual no conocía, el cual nunca había visto. Y lo más impresionante es que fue tocado su corazón con estas características, con estas promesas, con estas virtudes. Y ella, sin ver, creyó y quedó enamorada sin haber visto al novio. Y no solamente quedó prendida, sino que estuvo dispuesta a dar pasos, pasos de fe, pasos de obediencia, para llegar
a conocer al que sería su esposo. ¿Te das cuenta la similitud con la iglesia? ¿Te das cuenta la similitud con los creyentes? No hemos visto a Cristo, pero sabemos que es un varón precioso, hermoso de voz y que canta bien y que nos ama con un amor eterno. Ella no se detuvo, se puso en marcha. Dijo, sí, acepto, sí, que sea mi esposo e iré con este varón, ¿verdad? Era una mujer hermosa, era una mujer agraciada. ¿Sabes? El yacer celestial, que es el Espíritu Santo, nos ha buscado, nos ha llamado. De hecho, Él es el que transmite el Evangelio. A Él es al que escuchamos. Él es el que nos platica la historia de amor. El que nos dice que el novio canta hermoso, que es precioso de voz. ¿Sabes? Él es bondadoso, porque es por gracia. Es gratuito. No se trata de ti, no se trata de mí. De lo único que se trata es de la bondad del Padre y la bondad del Hijo. Es personal esta decisión. ¿Irás tú? Le preguntaron a la chica. Solo ella, y nada más ella, podía contestarlo. Como asimismo tú esta mañana, eres el único responsable de decir, sí creo, sí necesito ese Salvador, sí necesito ese Señor, sí necesito aquel que ama mi alma, sí necesito aquel que me vista con vestiduras blancas, que me lave, que me purifique, que me redima, que me rescate para llevarme con Él. ¿Sabes? Es urgente. No me detengáis. El día es hoy. No lo pospongas para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. No lo pienses mucho. No hay mucho que pensar. Dios nunca te defraudará. También, por supuesto, está implícita tu voluntad. La pregunta es clara. ¿Quieres ir tú? No es un asunto si te portas bien o te portas mal, si puedes o no puedes. Simplemente es si quieres, si lo aceptas, si lo recibes. Pero también implica algo muy importante. Implica una separación. Dejar nuestros antiguos caminos, nuestros antiguos hábitos, nuestras antiguas costumbres. Y déjame decirte algo, aquí con mucha confianza. Ese día, 14 de mayo de 1986, antes de decir sí, Jesucristo entra en mi corazón, en un instante pasó por mi mente las cosas que estaban mal y que me avergonzaban. Y también entendí que esas cosas, y aún otras que intentaba realizar ya, esas cosas nunca más podrían ser, nunca podría permitir más en mi vida. Y de repente titubeé, pero le dije a Dios, no sé cómo lo vas a hacer. Y hasta el día de hoy, Dios lo ha hecho. Dios me ha guardado de esas cosas que eran malas en mi vida, de esas cosas que me destruían o que podrían destruirme. Dios ha sido fiel. Por supuesto que implica un arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es dejar atrás nuestra vida equivocada, nuestros vicios y hábitos, y entonces solamente caminar en la dirección correcta, la dirección de Dios, y de esa manera recibir todo de Dios. ¿Te das cuenta? Por supuesto que implicará una separación de las cosas que no valen la pena, de las cosas que destruyen. Eso se llama arrepentimiento. Como lo hizo Ruth, la moabita, en Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Sí? Entonces, lo único que te puedo decir es que esta mañana, ¿sabes cómo terminó esta historia? Vamos a leer cómo terminó esta historia, para terminar ya. Ellos iban ya camino a la casa de Abraham, a la casa de Isaac, y dice aquí la palabra. Estoy leyendo Génesis 24, 62 al 67. Nos dice así la palabra. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ¿Sabes? El Señor Jesús, nuestro Salvador, el novio, nos está esperando en su casa. Lo que hay que hacer es ataviarnos correctamente. Vestirnos con vestiduras blancas. Lavar nuestras ropas, ya están lavadas en la sangre de Cristo. Simplemente es que para que no llegue nuestro vestido con arruga ni mancha delante del novio. Y entonces en ese momento, en las bodas del Cordero, en la casa del Padre, en el cielo, la boda será consumada. Y ahí será la consumación, la materialización. Así como Isaac y Rebeca se miraron los ojos y se amaron. Y fueron y eran el uno para el otro. El novio amando a la novia, convirtiéndola en su esposa. Así será exactamente la venida de Cristo, para llevarnos a las bodas del Cordero. Así será el arrebatamiento, para llevarnos a las bodas del Cordero. El novio ama a la novia y va a venir a rescatarla. Entonces, para amarnos. Y ese amor será la consumación de todo el amor que desde la eternidad Dios ha querido compartir contigo y conmigo. Queridos amigos, pues aquí termina esta mañana este estudio. Permíteme un segundo. Solamente me resta darle gracias a Dios y orar. Voy a dividir mi oración en dos partes. Si esta es la primera ocasión que tú has escuchado un mensaje de la Biblia, déjame ayudarte a que aceptes a Cristo en tu corazón. Ese día yo no sabía nada de Dios y ni mucho menos iba a orar correctamente. Por lo tanto, déjame ayudarte como Dios me ayudó a mí. Déjame poner las palabras en tu boca. Si tú eres honesto y lo repites en silencio, Dios no me va a escuchar a mí porque Dios ya me escuchó a mí hace 34 años. Te va a escuchar a ti. ¿Sí? Si el Espíritu Santo hoy está tocando la puerta, repito, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy has entendido que es el Espíritu Santo, es Dios tocando a la puerta de tu corazón, no lo pospongas más y recíbelo ya, por favor. Yo te ayudo orando para que lo recibas. Y después terminaremos dándole gracias a Dios por esta preciosísima enseñanza. ¿Ok? Vamos a orar entonces.
Padre Santo Dios, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, por todas las cosas que me han destruido y me han hecho daño y han afectado mi vida, pero también han afectado a todos los que me rodean en mi familia. Perdóname, Padre. Te suplico que Jesucristo me limpie con su sangre preciosa, porque hoy reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que sobre su cuerpo fueron depositados todos mis pecados, y Él murió y fue sacrificado para pagar cada falta que yo he cometido. Hoy lo reconozco, y hoy acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Y solamente en Él y a través de Él confío en este perdón y en esta salvación. Límpiame, Señor. Límpiame con la preciosa sangre de Jesús. Y por favor, entra a mi corazón, para que yo un día pueda estar delante de ti en tu casa y puedas recibirme en esta boda, en las bodas del Cordero, en el cielo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque a partir de hoy Cristo habita en mi corazón y lo he recibido como mi Salvador. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Padre, Señor, hoy te doy gracias por tu amor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque hay un plan precioso para nuestras vidas. Gracias porque la obra no depende de mí, sino solo depende de ti. Y yo quiero seguirte y quiero obedecerte y quiero que tú seas mi guía hasta encontrarme contigo en tu casa cuando Jesús venga por nosotros. Gracias, Padre, por este amor, por esta misericordia, por este plan, por esta grandeza que tienes preparada en riquezas, en gloria, en honra, inmerecida por nosotros, Señor, ganada por los méritos de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, estimados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.